bienaventuranza. Vamos a tocar esos tres temas el día de hoy, para que usted sepa cuándo el Señor ha dado una palabra, una promesa. Entienda cuándo ya ha recibido esa promesa, que es lo que nosotros llamamos bendición. Y entienda lo que significa estar esperando una promesa sin salirse del reino de los cielos. Y es estar firme mediante una bienaventuranza y una promesa y un cumplimiento de que usted está en el reino. Y que esa palabra, mientras usted esté en el reino de los cielos, se va a cumplir porque Dios se lo garantiza. Esa es la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, bienaventurados. ¿Cuántos quieren que el Señor le diga bienaventurados porque esas promesas se van a cumplir? ¿Quiénes son los bienaventurados de la casa de oración Pan de Vida? Amén. Es usted, soy yo. Y mientras usted esté en el reino de los cielos y usted decida seguir a Cristo y no apartarse, tiene la garantía y el respaldo de Dios de que sus bendiciones lo van a alcanzar y que esas promesas de Dios se van a materializar aquí en la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y empezamos esta enseñanza con Mateo 4:4, que dice: pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo sé que muchos han estado en esta circunstancia. El Señor te dice, sigue, pero tú no sabes para dónde vas. El Señor te dice, camina, y para dónde voy, Señor. El Señor le dice, sigue adelante, yo estoy contigo. Pero vivimos, no porque vamos a almorzar, no porque tenemos un trabajo, no porque estamos en tal lugar, en tal posición, en tal ciudad, ¿no? Lo que nos sustenta verdaderamente es creer que Dios nos va a bendecir y que esa palabra se va a cumplir en su vida. Amén. 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 Y quiero empezar hablando de qué significa promesa. Promesa en hebreo significa palabra eficaz, decreto, significa anuncio con garantía. El Señor nos da una garantía. Y es algo que apunta al futuro de su vida. Y se puede tardar. Y después más adelante vamos a ver por qué y qué es lo que pasa con esas promesas que recibimos, con esa palabra que recibe usted y que ve también en la vida de otras personas. Y al final no se dan esas promesas, no se cumplen. Están ahí, queda la palabra, pero no se materializan aquí en la tierra. ¿Qué pasa? ¿Fue palabra de mentira? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de esa persona que una palabra tan hermosa que recibió de Dios nunca se cumplió? Entonces vamos a hablar de eso más adelante. Y el significado de promesa es una palabra que dice lo que, mire lo que significa, iglesia. Es una palabra soberana de Dios en la que se compromete que Él va a hacer algo conforme a su voluntad, conforme a su tiempo y por su fidelidad. Aquí entra esta relación de promesa, bendición, bienaventuranza, un atributo muy especial de Dios, que es el atributo de la fidelidad. Dios es fiel y es uno de esos atributos que Él no se puede negar. Dios es fiel porque es fiel y nunca va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no puede negarse a sí mismo, que esa es su esencia, es la fidelidad. Entonces, si Dios nos dice algo, Él se mantendrá firme, porque dice la palabra de Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios le dijo esto, lo va a hacer. Luego entra la actitud de su corazón, si se cumple o no se cumple esa palabra. Lo que usted decida, porque hay promesas, y ya la vamos a ver, condicionales, y hay promesas incondicionales. Amén. Entonces eso hay que entenderlo, porque no podemos decir que toda la palabra que usted recibió, toda la palabra que se predica, o que todo es que se van a cumplir. No todas se cumplen, porque todas hay promesas que son eternas y son para todos. Y hay bendiciones que son generales y son para todas las personas. Pero hay bendiciones que son especiales y que son solamente para los creyentes. Amén. Dios es bueno. Entonces, seguimos indagando en el significado de la palabra promesa. Es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer algo por él. Tremendo. Es
porque solo Él tiene esa cualidad especial de entregarme a mí lo que yo quiero. Hace esperar. También una promesa es que el Señor te dice, te voy a dar algo, espera que yo soy el que te lo voy a dar. No es otra persona. Y ahí es cuando entra el discernimiento espiritual que usted debe tener para identificar si esa bendición es de Dios o esa bendición no viene de Dios. Porque van a venir bendiciones. Y hay bendiciones que también nos va a tocar decirles, no, esa no es la bendición que Dios tiene para mí. Dios tiene otra bendición. Y si me toca esperar, voy a esperar. Pero yo quiero que sea la bendición de Dios en mi vida. Amén. Dice, vamos a seguir hablando. 2 Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en Cristo en sí y amén. Son en Cristo en sí y amén. Es decir, que está hablando de que hay una confirmación, de que Dios no se va a retractar. Yo te quiero dar algo. Ay, no, pero te lo voy a quitar. ¿Qué hiciste tú que Dios te quitó algo que te había prometido dar? ¿Será que tú dejaste a Dios tirado? Que eso que tenías el Señor te lo quitó. Porque así hay cosas que no permanecen. El Señor, así como da, también puede quitar. O así como Él da, nosotros la podemos botar. Adán perdió estar en el paraíso. No fue Dios el que le dijo, no hagas esto, Adán. ¿Y qué fue lo primero que hizo Adán? Fue hacer lo que Dios le había dicho. No lo hagas. Ay, es que Dios me echó del paraíso. ¿Qué hiciste tú para que esa promesa de vida eterna no se estuviera materializando en tu vida? También nosotros tenemos responsabilidad sobre esa palabra que el Señor nos da. Amén. Dice, si fuéramos segunda de Timoteo, anótelo para que usted lo estudie la palabra. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios siempre será fiel. Dios no le va a fallar a usted. Usted es el que tal vez no permanece firme. Y en la palabra de Dios también nos da a nosotros unas especificaciones claras para poder alcanzar la promesa. Y una de esas razones, si usted se pone a pensar, bueno, yo quiero recibir esa palabra que Dios me dio, que es una palabra personalizada, que es una promesa solamente para usted, porque esas son las bendiciones de Dios, conforme a su destino, conforme a su propósito, conforme a la misión que Dios tiene en esta tierra. Dios promete entregarle algo a usted, para que eso se cumpla a cabalidad y para que la palabra dé fruto en su vida. Vamos a leer Hebreos 6:12. Vamos a ver lo que dice. La forma bíblica para que usted alcance la manera correcta, las bendiciones de Dios, se cumpla esa promesa en su vida es Hebreos 6:12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan promesas. Y ahora vamos a Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, obtuvo las promesas. Esa es la única forma de obtener una palabra, una promesa. Esperando el cumplimiento de Dios, esperando la voluntad de Dios, esperando el tiempo de Dios en su vida. Porque dice la palabra de Dios, y ya vamos para allá, que la afán ahoga la palabra de Dios. Es el afán. Es que usted diga, ya es que ya no puedo esperarte más, Señor. Ya mi tiempo está pasando y si tú no me ayudas, pues yo voy a tomar medidas frente a esto que estoy pasando. Podemos recibir bendiciones, pero no significa que esas bendiciones sean las bendiciones que Dios quiera asignar a usted. La única manera es esperar. Yo tengo la palabra, yo tengo la promesa, yo tengo la garantía que Dios la va a cumplir. Pregunta, yo tengo la paciencia, la perseverancia, para que esa semilla que cayó en mi corazón, que es la palabra, pueda permanecer y al pasar el tiempo pueda dar fruto. Esa es la pregunta.
Bueno, y vamos a hablar acerca de un personaje, creo que es el personaje principal de esta enseñanza, que es Abraham. Un hombre que no tenía tierra, que no tenía familia, que no tenía una herencia visible y que se fue de su lugar de origen, de Ur de los Calderos, solo por una palabra de Dios y solo por una promesa de Dios que le dijo que le siguiera, que Dios le iba a dar una tierra, que Dios le iba a hacer una gran nación, que Dios lo iba a bendecir y que Dios le iba a dar descendencia. Si analizamos eso, vamos a leer la cita bíblica y después vamos a analizar el contexto. Génesis capítulo 12 del 1 al 3, iglesia. Vamos a leer la palabra de Dios. Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Mire lo que dice esta palabra. Génesis es el primer libro de la palabra de la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y no solamente vas a recibir bendición, mire lo que dice aquí, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las promesas de Dios se realizarán. Tremenda promesa de bendición. Él era un hombre sin tierra, él era un hombre peregrino, errante, porque no sabía para dónde iba, y él era un hombre sin descendencia. Y si usted lo analiza, él tenía, y quiero usar la expresión sana, pero en otras palabras, palabras más, palabras menos, él no estaba en bendición. Él bíblicamente estaba en maldición, él estaba maldito, aunque no se exprese esa palabra como tal en la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque no tenía bendición, no tenía gracia. Y si lo analizamos conforme a la palabra de Dios, lo digo con mucho respeto, no estoy diciendo que Abraham estaba maldito en el sentido literal, porque él nunca fue maldecido y quiero aclarar eso. ¿Ok? Pero si lo decimos en el sentido literal, conforme a la maldición que sí se profirió sobre la vida de Caín, la maldición de Caín, ¿cuál fue? Quiero que usted me acompañe a leer la palabra de Dios, ya después de haber hecho esta indicación. Abraham, no quiero decir que estaba bajo maldición, pero no tenía bendición. Caín, en cambio, sí tenía maldición. ¿Por qué? Porque Dios había pronunciado sobre él una maldición y la vamos a leer. Vamos a leerlo ahora. Primero en Génesis, capítulo 4, versículo 2. Versículo 11, vamos a leer desde el 11. Génesis 4, versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. No sé si ahí tengo una, yo la anoté. Bueno, le dijo eso, pasamos al versículo 12. Aunque trabaje en la tierra, lo que dice la palabra, no volverá a darte frutos. ¿Andarás qué? Errante. Yo tengo otra versión. Andará vagando por el mundo sin poder descansar. Ser errante, ser peregrino en la palabra de Dios, como lo vemos de esta forma, era una maldición, pero era una maldición de Caín. Y aparentemente él iba a dejarlo todo: su casa, su familia, lo que él tenía, lo que había podido conseguir, todo por una palabra. Pero no era cualquier palabra, era una palabra de bendición. Te voy a bendecir, Abraham. No importa lo que tú dejes, y la lógica es: yo cómo voy a dejar mi tierra para convertirme en un errante. Yo cómo voy a bendecir, si eso en el Antiguo Testamento era sinónimo, y quiero que usted lo entienda de manera que se lo estoy diciendo, palabras más, palabras menos, no era sinónimo de bendición, es decir, que era sinónimo de maldición. No tenía tierra, era peregrino, no tenía herencia visible, su mujer era estéril. Y en la palabra de Dios, aunque no se profiriera, y quiero ser clara con eso, aunque no se profiriera y dijeran a la persona que no podía tener hijos, ay, estás en maldición, o se haya pronunciado eso, la gente entendía
que estaba en maldición porque no podía dar fruto. Y la primera bendición, de las primeras bendiciones que le da Dios en Génesis al hombre, fue igual. Dios los bendijo, multiplicados y fructificados. Entonces, al entender que no tenían esa bendición sobre su vida, ¿qué era lo que ellos entendían? Que no estaban en bendición, que estaban en maldición. Amén. Bajo esa óptica estoy diciendo estoy profiriendo esta palabra sobre Abraham. No tenía tierra, no tenía familia, no tenía herederos, porque tener herederos era sinónimo de bendición, de continuidad de la persona. Era ser bendecidos. Por eso se asemeja que los hijos son los frutos, la bendición. Pero no tenía nada. Él nada más tenía a Dios. Él nada más creyó en Dios. Y seguramente usted también no tiene nada de eso. Muchos de acá dirán, yo tampoco tengo nada, no tengo tierra, no tengo parentela, no tengo nada, no tengo a nadie. Pero tiene a Dios. Y esa es su mayor bendición. Por eso con Abraham, con ese hombre ejemplar, es que empiezan a contarse una nueva historia. Y aunque en el mundo y humanamente la persona carecía de esa bendición, de lo que es idóneo para poder ser próspero, porque cuando Abraham se va de su tierra, lo dejó todo, él estaba con las manos vacías, pero creyó que Dios lo iba a bendecir. Amén. Él creyó, y a través de esa bendición, aún nosotros que no somos de su linaje, pues somos bendecidos. Y a través de que se cumple aún este tiempo, y a través de que será bendita toda la familia de la tierra, por una bendición también que el Señor impartió a una persona que decidió dejarlo todo para seguirle. Entonces él era un peregrino y él sabía que estaba expuesto al escarnio, porque todo eso que le estaba diciendo el Señor no era lógico. No era lógico que él perdiera su arraigo, que no tuviera un lugar para descansar, que su vida no tuviera centro, que no tuviera enfoque. Y él decidió creer que Dios lo iba a bendecir por encima de cualquier circunstancia. Y Dios lo bendijo. Y aun cuando le entregó a su hijo, le dijo, entrégame a tu hijo. Y él, ¿qué iba a hacer? Le iba a entregar a su hijo, porque sabía que Dios lo iba a bendecir. Ahora, él sabe esa bendición, y como recibió de Dios esa expansión de bendición, él, cuando tuvo a su hijo, lo bendijo. Y pasó, y él entendía la importancia de bendecir. Y su hijo, él tuvo Isaac, y luego Isaac tuvo a 2 hijos más, a Jacob y a Esaú, y también los iba a bendecir. Y a cada uno de sus hijos, Jacob los bendijo. Es decir, el papá bendijo a sus hijos. Y Lea también, al momento de que ella se enteró que estaba embarazada, cada uno de ellos empezó y los bendijo también. Entonces, sus hijos recibieron bendición. De ahí la importancia también de bendecir a los hijos. Lea y Jacob, omitieron cada uno a una de sus hijas, que fue Dina. Ninguno profetizó, ninguno la bendijo. Y la excusa, o lo que dicen algunos comentaristas frente a este hecho, era que solamente se bendecía al hombre, pero viendo la palabra de Dios, no era cierto. Cuando Raquel iba a ser llevada a desposarse con Isaac, su familia se reunió y le dijo, Dios te haga madre de millares de millares. Eso era una promesa y una bendición que estaba sobre su vida, aunque después tuvo que luchar contra la esterilidad, porque no podía tener hijos. Y dice que Isaac oró por Rebeca, y Rebeca pudo tener hijos. Ahí estaba la bendición, y no la vio enseguida, y le tocó esperar, pero se cumplió la palabra, la promesa sobre su vida. Sobre Dina ninguno la bendijo, ninguno profetizó, y quedó en el olvido. Quedó olvidada, sin descendencia.
Solo sus hermanos los que recibieron la bendición de su padre, de su madre. Que esa bendición era conforme al propósito que cada uno de ustedes tenía, que cada uno de ellos tenía, alcanzaron y se convirtieron en una gran nación, que es el pueblo de Israel. Entonces, cuando vemos un detalle muy importante, lo voy a decir, digamos, parafraseado, que Noé, usted recuerda a Noé maldijo a su hijo, a uno de sus hijos, cuando lo vio en desnudez. Y ahí empieza otra vez esa cadena de bendiciones, pero también esa cadena de maldición. ¿Qué hizo Jacob cuando cuando sus dos hijos, Levi y ya le doy el nombre, y Simeón, tomaron venganza por la deshonra de su hermana Dina, que acabaron con un pueblo completo? Jacob obviamente no los iba a felicitar, pero su actitud responsable como padre no fue maldecir a sus hijos porque se las embarraron. Su actitud responsable fue desaprobar lo que habían hecho. A diferencia de Noé, que Noé sí maldijo a su hijo porque se comportó mal. Lo que hizo él fue maldecir el furor, y eso lo podemos ver en la palabra de Dios, en Génesis 49, donde está la lista, iglesia, de todas las bendiciones que le dio Jacob a sus hijos. Y dice la palabra de Dios, maldito su furor, es decir, totalmente desaprobado lo que ustedes hicieron. No lo comparto, no es de bendición. Eso que ustedes hicieron no está bien. Y ahí también se cumple el destino de Leví y Simeón, donde ninguno al fin y al cabo tuvo una tierra donde asentarse. Leví, precisamente conforme a su propósito, mire esto, conforme a su propósito no heredó la tierra, porque dice la palabra de Dios que los levitas, su porción y su tierra es Dios. Amén. Bueno, palabras más palabras. Vamos a ver acerca de Jabes, que fue un hombre que buscó la bendición de Dios, que fue un hombre que anheló la bendición de Dios, pero la pidió directamente a Dios. Quiero que usted me acompañe a leer esta cita bíblica en Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición y exaltaras mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y si me librara del mal para que no me dañe. Y dice la palabra de Dios que Dios le otorgó lo que le pidió. Era una vida sin gracia, era una vida de dolor, de tristeza. Y Jabes, al igual que Jacob, que ya vamos a tocarlo, y su lucha por ser bendecido, les tocó luchar esa bendición, luchar esa promesa, luchar con oración, clamando de día y de noche, que por favor, Señor, bendice. Ya no aguanto más esta vida de dolor, esta vida de tristeza. Y su oración fueron 4 motivos: bendición, expansión del territorio, la presencia de Dios y la protección contra el mal. Dice que la bendición, Jabes reconoce que Dios es la fuente de toda bendición, como es la única fuente para su bendición. La única fuente para una bendición que no le venga a usted después diciendo, ay, pero yo pensé que era mi bendición, y resulta que fue su dolor. Porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella, sino que me enriquece. Ensancha mi territorio, como lo decía Jabes, ensancha el territorio, que significa la prosperidad de todos mis esfuerzos. La prosperidad de que lo que yo estoy haciendo, ¿cuántos trabajan aquí?
Imagínate Jabes trabajando toda una vida. O Caín, eso que estaba ahí, que decía que no, la tierra no le iba a dar, no le iba a responder, no tenía fruto. Pero Jabes trabajó y digo, en el nombre de Jesús, tú extenderás mi territorio y mi trabajo me va a dar fruto. Lo que yo haga en esta tierra me va a florecer, va a ser de bendición. Y Dios le entregó lo que él le pidió. Y empieza la historia de Jabes, abriendo el árbol genealógico, y fue más ilustre. Porque la bendición de Dios es sobrenatural y es extraordinaria, y no empieza de poquito, y no es poquito, es mucho, y es abundante. Y a nosotros también nos toca pedirla, clamarla, y no quedarnos, ay, lo que pasa es que mi papá y mi mamá nunca me bendijeron. A Jabes la mamá tampoco lo bendijo. La mamá lo maldijo. Y lo condenó en su fuerza, por la autoridad que tenía de mamá, a que fuera una vida de dolor. Pero él sabía que por encima de la maldición del hombre, por encima del mal deseo y de toda palabra de maldición que se pudiera lanzar sobre su vida, la bendición de Dios prevalece y está por encima y cancela y anula toda palabra de maldición. Cuando David se iba a enfrentar a Goliat, ¿qué hizo el filisteo? Lo tuvo en poco porque era rubio, porque era hermoso, y también dice la palabra de Dios que lo maldijo por sus dioses. ¿Y qué pasó después de esa maldición? ¿Le afectó o no le afectó a David? No le afectó, porque lo que hizo David hizo pacto en ese momento fue cortarle la cabeza. Vamos a ver quién tiene más poder y quién tiene más autoridad. Y se lo dijo David: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová está conmigo, Jehová me bendice, yo soy su hijo. Y le cortó la cabeza a todo gigante que se levantó en contra de él, y como dijo David, en contra de los escuadrones de Dios viviente. Y dijo así: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar los escuadrones de Dios viviente? ¿Quién es este inocuo? ¿Quién es este profano? Porque lo maldijo por sus dioses, pero no tuvo efecto. En Proverbios también dice la palabra de Dios que ninguna maldición llega sin causa. Y si no hay una causa, como dice Proverbios, no puede esa maldición, no puede esa palabra llegar a su destino. No puede. Queda sin poder y queda sin autoridad. Recuerden que el que nos bendice es el Señor. Dios está con nosotros. Amén. Entonces, esa búsqueda de esa bendición de estos, de Jabes, de Jacob también, que ya vamos a ver sobre ese aspecto de la búsqueda de la bendición de Jacob, era entender que sus esfuerzos eran en vano, era entender que nunca alcanzaba nada. ¿Qué pasa? Llevo trabajando tanto tiempo, pero no veo el producto de mi esfuerzo. ¿Qué pasa? Que aún no he podido florecer. ¿Qué pasa? A veces, como decíamos, es la ausencia de la bendición de Dios. Que vamos a clamar y clamamos como iglesia para que el Señor nos bendiga. Una bendición que anula toda palabra de maldición. Una bendición que está por encima de cualquier Dios, todo lo que se quiera levantar, y también de toda palabra de hombre en contra de la vida de sus hijos y de sus siervos. Amén. Entonces, es entender que no podemos vivir sin la bendición de Dios. Que no podemos estar plenos, porque lo que realmente nos lleva a la plenitud es recibir esa bendición. Es que el Señor nos bendiga. El Señor bendice directamente a sus hijos, pero también nos muestra cómo bendijo a través de su palabra a todo el pueblo de Israel. Entonces, vivir sin bendición es vivir una vida sin gracia. Es una vida donde todo me cuesta más. Todo me cuesta más que a la otra persona. Nada me satisface. Mi alma vive cansada, en dolor. Hay culpa y hay dureza del corazón. No hay gracia.
Entonces la oración se seca. Hay una sensación de abandono interior, hay cansancio crónico en el alma, hay una lucha excesiva. Las puertas que se me van a abrir, iglesias, pero ¿qué te pasó? Al final no se abren. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Esto no es normal. No hay gracia, no hay bendición. Pero dice la palabra de Dios, y nos dice, aunque el hombre nos quiera cerrar las puertas, que Él ha puesto una puerta abierta que nada ni nadie lo puede cerrar. Y Él es la puerta, y por ahí entramos y por ahí pasamos. Y Él es el camino para que nosotros andemos, porque es que a veces no vemos salida y no vemos camino. Pero dice la palabra de Dios, soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo dice Dios. Amén. Entonces, vemos la importancia de la bendición. Nos acostumbramos, pero ¿qué está pasando? No es normal. No es normal el cansancio crónico. No es normal una vida sin gracia. Y el domingo pasado el pastor hablaba acerca del hijo pródigo. Y qué era lo que vivía, cuál era la rabia que él tenía. Quiero que usted me acompañe a leer Lucas capítulo 15, versículo 29. Un ejemplo bíblico de vivir una vida sin gracia, sin bendición. Y estando en la casa de su padre, estando en la iglesia, conociendo el proveedor de todas las bendiciones a Dios. Mire lo que dice Lucas 15, versículo 29, Nuevo Testamento, uno de los evangelios. He aquí, tengo tantos años te sirvo, y continuó y dice, y nunca me han dado un cabrito. Tengo 20 años de ser cristiano, pero mi padre nunca me ha dado nada, nunca me ha bendecido con nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay ahí en el corazón? ¿Por qué no tomó él las bendiciones que estaban ahí reservadas para él? ¿Por qué dejó pasar el tiempo y no disfrutó las bendiciones? Y eso también es una bendición. Saber disfrutar lo que el Señor nos ha entregado. Tener hijos, bueno, disfrute a sus hijos. Tener a su familia, disfrute a su familia. Pero hay gente que no lo disfruta. Y pasan los años y no han recibido la bendición, aún conociendo de Dios, aún conociendo su bondad, aún conociendo su gracia. Y el padre que le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no has tomado lo que es tuyo? No entendemos la gracia. Él nada más se remitía a cumplir lo que era el deber y el necesario, pero no entendió todo lo que el Señor tenía preparado para él. Entendió que podía quedarse en un lugar de una forma, pero no disfrutó lo que Dios había entregado. Estaba con el Padre. Tenía las bendiciones, y las bendiciones están a su diestra. Dice la palabra de Dios que delicias hay a su diestra. Que aquí en su casa hay bendiciones. Que el Señor quiere bendecirnos. Pero nosotros también debemos movernos y tomar esas bendiciones. También debemos orarlas. También debemos pedirlas. También debemos clamarlas. Si usted ha sido una persona obediente, la palabra habla de las bendiciones, de ser obediente, de estar ahí. Hay que orar. Y la palabra dice que también es por oración, de lucha. Y ya vamos al ejemplo de Jacob. Jacob no fue el hijo primogénito, sin embargo, tomó la bendición de la primogenitura. La tomó, la compró. Porque él quería ser bendecido. Sin embargo, Jacob no recibió la bendición a través de la suplantación. Él recibió la bendición a través de la identidad de parte de Dios. Y así nos pasa. Es que yo quiero la bendición de la otra persona. Porque a mí me gusta cómo el Señor ha bendecido a la otra persona. A mí me gusta lo que tiene y yo quiero eso. Pero resulta que esa no es la bendición para usted, ni es el destino que Dios tiene para su vida. El Señor es tan bueno que nos da bendiciones conforme a nuestro propósito. Son, como usted lo diga, bendiciones personalizadas. Como un traje que le queda perfecto, que no le queda grande, que no le queda pequeño, que le queda como es.
Esas son las bendiciones que tiene Dios para cada uno de nosotros. Que no tenemos que quitárselas a nadie, que no tenemos que robárselas a nadie, que no nos van a quedar más pequeñas y yo voy a andar sin hipotecar el que me tengo ahora por andar buscando bendiciones a lo loco. No. Es una bendición que te calza perfecto, que te luce perfecto. Esa es la bendición personalizada. Y a pesar de que, vamos a buscar en la palabra de Dios, a pesar de que Jacob había recibido la bendición de su hermano porque se la compró, porque la robó, él no fue bendecido en ese momento a través de la suplantación. Porque si no, no hubiera luchado en Betel para conseguir esa bendición. Puedo tener la bendición de otro, pero aún así no prosperar. Tremendo, ¿verdad? Entonces, las bendiciones de otra persona no nos sirven. Es como también, y es muy parecido, ay, es que yo quiero el don de la otra persona. Cada persona tiene su don, cada persona tiene su llamado, y cada persona va a tener su bendición conforme a su propósito. No hay que competir, no hay que buscar quién tiene más. Es que ese es el que quiero, ese es lo que el Señor es perfecto. Su identidad es única y no debemos buscar parecernos a nadie más. Entender que somos únicos para Dios. Por eso solamente a través de la identidad fue que Jacob pudo recibir bendición. Y vamos a leer Génesis 27. Todo lo que hizo Jacob, desesperado por ser bendecido, desesperado por poder salir adelante, desesperado por que le fuera bien, no le había ido bien. Entonces, aquí se describe cómo Rebeca le dice: hijo, pilas, ve a buscar la bendición de tu hermano. Y él le decía: mamá, imagínate qué tal que yo llegue a buscar la bendición de mi hermano y mi papá en vez de bendecirme me vaya a maldecir. Le dice la mamá Rebeca: no te preocupes, que si te maldice esa maldición cae sobre mi vida. Ve, hijo. Y así fue. Y vamos a ver lo que hizo. Vamos a leer desde el versículo 24. Génesis 27, versículo 24. Aquí le pregunta Isaac, que ya estaba ciego, a Jacob, que si él era Esaú. Le pregunta, y él contesta: sí lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo: ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste, y primero comeré, y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llegó la comida de su padre, Isaac la comió, y también bebió del vino que Isaac le sirvió, y luego Isaac le dijo a Jacob: acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de su ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: mire qué bonita bendición le da. Ah, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido, y del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundante cosecha. Otra vez con el fruto, otra vez con la tierra, del grano y el vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidores y se inclinen delante de ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen delante de ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán benditos. Tremendo. Entonces se disfrazó de su hermano, se colocó la vestimenta que no era de él, se puso un cuerillo de animal para aparentar que tenía vello, para que se pareciera a su hermano, y resulta que no. Ahora vamos a leer la manera que, aunque tuvo la bendición de su hermano, no fue bendecido. Quiero leer ahora Génesis capítulo 32, versículo 24 al 30. Y así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del enclaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame
porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y le dijo el varón: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre del lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y aquí entendemos esa bendición, que la bendición no la localizamos suplantando. Jacob significa suplantador, el que toma el talón, el que desplaza. Israel significa el que lucha con Dios, el que gobierna y el que persevera con Dios. Representa nuestra dependencia en Dios, que el Señor nos va a bendecir. Y ahora vamos a hablar y vamos a entender esta parte de las promesas. Las promesas es algo que se va a dar en un futuro cercano. Y hay una garantía de Dios para que eso se cumpla. La materialización de esa promesa, de esa palabra, es lo que nosotros llamamos bendición. Y vamos a definir ahora qué es lo que significa bendición, entendiendo que eso es lo que anhela el hombre. Y la única manera de fructificar, de multiplicar, es a través de la bendición de Dios. Entonces, bendición en la palabra de Dios viene o tiene un significado en la palabra de Dios, que es decir bien, es hablar bien, te va a ir bien. Es el pronunciamiento de un bienestar sobre una persona, a diferencia de la promesa, que es la garantía de un futuro que vas a tener. Entonces la bendición es importante en la palabra de Dios. Y si vemos la bendición en el libro de Génesis, la única manera que se lograra esa expansión del territorio, de esa fecundidad, de esa multiplicación de descendencia, de ensanchamiento en nación, era a través de la bendición de Dios, que fue en Génesis 1:28, que dijo: multiplicados y fructificados. Y después nos vamos de esa bendición, y también el Señor en el libro de Génesis habla de la bendición. Dios bendijo también el séptimo día. Ahora, la bendición en Génesis la vemos en este punto de que el Señor bendijo, multiplicado. Nos vamos a otra bendición que está en el libro de Éxodo. Esa bendición fue la de la liberación. Y es una manifestación de cómo el Señor también nos puede bendecir. Ustedes recuerden que cuando se da el libro de Éxodo, se da esa libertad del pueblo de Israel, que estaba oprimido por los egipcios. La manera que el Señor entra a bendecirnos es traerle libertad de la esclavitud. El Señor se convierte en ellos en la bendición de hacernos libres, de que fueran libres de la opresión de Egipto. Entonces, aquí vemos que el Señor nos ha libertado y ha libertado en su pueblo, en Éxodo capítulo 6, del 6 al 8. Y el Señor: los liberaré de la opresión que sufren en Egipto y los rescataré con brazo poderoso, con grandes actos de juicio. Los tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Entonces sabrán que yo soy el Señor, quien los ha libertado de la opresión. En el libro de Éxodo también vemos cómo el Señor nos bendice a través de un rescate inesperado. Esa es una bendición. Además del ensanchamiento, es que podamos ser liberados de toda opresión, como dice su palabra. En el libro de Números también aparece otra bendición. Pero también hay un punto importante de reflexión para nosotros como iglesia acerca de ese temor que existe acerca de la maldición. Y el número 23-28 dice esto. Y es un punto importante para que el Señor nos muestre para poder entender esto de ser bendecidos. ¿Cómo maldeciré a quien Dios ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? No podía maldecir al pueblo de Dios este profeta. No lo podía hacer, porque ya la bendición estaba sobre él. También en el libro de Deuteronomios habla acerca de las bendiciones de la obediencia.
Y entonces empieza a decir en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, el 1 al 14, que será bendito tus bienes, será bendito tus vacas, tus animales, etcétera, etcétera. Léalo, para no decirlo en este momento, léalo. Era una bendición a causa de la obediencia. Y en el libro, ahora quiero que usted me acompañe a leer otra bendición para poder ampliar cómo fue y cómo es la bendición, que luego también entra en el Nuevo Testamento y que es una bendición actual y verdad para cada uno de nosotros. Y es la bendición de la comunión o la bendición sacerdotal. Quiero que usted me acompañe a leer eso. Números capítulo 6 del 22 al 27. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendíceles a mis hijos. Y dile, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Cuando dice que el Señor te bendiga, nuevamente la única fuente es Dios. El Señor te guarde, en el término guardar, que significa poner un cerco de espinas alrededor de lo que se está protegiendo. Y haga resplandecer tu rostro, es tener los ojos, es tener Dios viéndonos a nosotros y atento a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, que es lo contrario cuando dice la palabra de Dios que Dios nos esconde el rostro a causa de nuestros pecados. Ahora, entendiendo las bendiciones de Dios y entendiendo también una de las bendiciones antes de la ley, que fue cuando Dios habla a Jacob y también lo bendice, a Abraham, perdón. Vemos dos fuentes de bendición. Ahora, ya para finalizar, ¿qué son las bienaventuranzas de Dios? Ya que hemos hablado tanto de las bendiciones de Dios. Y ya para cerrar esta enseñanza, ¿por qué básicamente entendemos que la ley, cuando Dios da la ley a través de Moisés, Dios nos dice que nos va a bendecir si cumplimos sus estatutos, ¿verdad? También nos dice que si no obedecemos, vamos a pagar las consecuencias de eso, porque esa es la ley. ¿Qué viene a ser Cristo en el Nuevo Testamento? No vino sino a redimirnos de la maldición de la ley, porque todos pecamos. Entonces, ¿quién iba a cumplir o quién iba a pagar el castigo que estaba ahí? El Señor pagó por todos nosotros, para que estamos exonerados y bendecidos y no tengamos que pagar o morir por causa de nuestras maldades y nuestras iniquidades. El reino de los cielos entra a través de Cristo. Y aquí ahí estamos rompiendo, Cristo empieza a romper un patrón, iglesia, de condenación y de maldición espiritual. Y eso lo vemos a través de la bienaventuranza. Dice la palabra de Dios, y era conforme a la ley que los pobres estaban en maldición, que los afligidos estaban en condenación, que los endeudados estaban, mejor dicho, cometiendo iniquidad. Estaban condenados, eso conforme a la ley. Por eso también entendemos cuando le preguntaban a Cristo por una persona que estaba enferma, ¿quién pecó, Señor? Porque le cayó esa maldición, porque está en maldad. Y ninguno pecó. Y ahora hay que entender que el reino de los cielos se ha acercado. Y que el reino de los cielos, que ya está aquí, y que usted le ha invitado a Cristo en su corazón, a que more ese rey en su corazón, en usted, que el Señor lo hace parte de ese reino y nos enseña principios contrarios a la ley, que era como de alguna manera entender. Quiero que usted me acompañe a leer para finalizar esta enseñanza la bienaventuranza. Nos vamos a el libro de Mateo, capítulo ya le doy el versículo. Mateo. Sí, Mateo capítulo 5. Un segundito, mientras lo consulto yo también. Y entender los misterios del reino y entender que el reino de los cielos
no opera como opera este mundo. Que si usted está dolido, que si usted está afligido, no significa que Dios no esté con usted. Y esa es la enseñanza de la bienaventuranza. Ay, es que estoy en pesar y estoy en tristeza. ¿Será que Dios no está conmigo? La palabra de Dios dice, sí estoy contigo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos serán consolados. Son 8 bienaventuranzas, pero el Señor nos deja para guardar nuestro corazón, para entender que viene el cumplimiento de la promesa. Pero eso no significa que estemos en maldición. Eso no significa que Dios se ha olvidado de nosotros. Eso no significa que Dios no está con nosotros. Versículo 5, capítulo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mira lo que dice aquí. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa vitupieren, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, y porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Ahora nuestra bendición es Dios. Ahora nuestra bendición es estar en el reino de los cielos. Ahora aunque podamos sufrir dolor, eso no significa que es nuestro final. Porque aunque esté en dolor, aunque esté en tristeza, dice la palabra de Dios, bienaventurada soy, porque de mí, de esa persona que no tiene más nada, solo Dios es el reino de los cielos. De usted que llora, bienaventurado, porque el Señor lo va a consolar. Entonces, la bienaventuranza es un estado actual, es su presente. La promesa es un futuro que el Señor le da a usted, y la bendición es el resultado, un futuro materializado aquí en la tierra. Y entendemos que en Cristo tenemos promesa, tenemos bendición, y aunque vemos y esperemos, estamos siendo, mientras llega la promesa, mientras llega el cumplimiento de la promesa, somos bienaventurados y somos benditos de Dios. El Señor está con usted. Quiere bienaventurados los que hacen parte, aleluya, del reino de los cielos. Y usted hace parte del reino de los cielos, porque ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas. El Señor nos ha hecho libres de toda tiniebla. Esperemos que el Señor nos salva y nos consuela y nos libera, y el Señor está con nosotros. Por eso somos los únicos que el Señor describe como bienaventurados. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que dé fruto abundante cada vez. Te pido, Señor, que te lleves el dolor, la tristeza, y que se cumpla esa bienaventuranza, que viene el consuelo para sus vidas. Que se cumplan tus promesas, que podamos entender y podamos esperar sin desesperar, que podamos ver el cumplimiento de esos frutos que tú tienes para cada día. En el nombre de Jesús, Señor, hoy como iglesia, yo quiero que usted se levante, yo quiero que usted tenga una actitud reverente. Estamos pidiéndole bendición al Señor, estamos creyendo que estamos en el reino, estamos luchando para que el Señor nos bendiga, estamos diciendo, estamos en el reino, Dios, el Rey me va a bendecir. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por la iglesia, te pido, Señor, para que cada palabra que tú has depositado en sus corazones se cumpla. No permitas que la dureza del corazón dañe o impida el cumplimiento de tus palabras. No lo permitas, pero tampoco permitas el afán, tampoco permitas que la impaciencia ahogue tu palabra en sus vidas. Hoy te pido, Señor, Padre, que nos fortalezcas espiritualmente, que nos permitas continuar orando y clamando por las bendiciones que aún no han llegado a nuestras vidas. Que entendamos que no estamos en tristeza, que no estamos olvidados por ti. Dios no se ha olvidado de usted, no se ha olvidado de mí. Dios tiene un tiempo perfecto, pero usted persevere, porque es la única manera de ser salvo, la única manera de tener paciencia, como habíamos dicho, de alcanzar las promesas. En el nombre
nombre de Jesús, Señor, aquí está tu iglesia, pidiéndote algo, Señor, muy especial. Y lo que te pedimos, Señor, es que no te olvides. Bendícenos, Señor. Bendícenos como pueblo, como tu nación, como tu iglesia. Bendícenos, Señor. Y anula toda palabra de maldición. Y anula todo lo que se quiera interponer en tus planes, en tu voluntad. Porque estamos rendidos, Señor, a tu voluntad. Y dice tu palabra, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, Señor, como se hace en el cielo. Y por eso nos reunimos, Padre, como tu especial tesoro, clamándote por bendición. Bendícenos. Bendice a cada persona, aunque diga, a mí no me ha bendecido nunca. Lo importante es que lo bendiga Dios. Amén. Dios es el que lo quiere bendecir. Dios es el que le va a dar su bendición. Y cuando se la dé, no se la va a quitar. Amén. Amén. Gracias, papá, porque vamos a ver tu gloria, Señor. Porque dice que los que creemos, veremos la gloria de Dios. Y tu iglesia cree en el nombre de Jesús. Amén.